Muy buenas noches Javier. Buenas noches Aleida. Les agradecemos mucho estar aquí en Rompeviento, televisión por internet, en UACM, La Mirada y la Palabra. El tema que vamos a abordar hoy es terrorismo mediático, la construcción social del miedo en México, de Carlos Facio. Gracias por quedarse aquí con nosotros, con nosotras. Buenas noches, esto es UACM, La Mirada y la Palabra, Rompeviento, televisión por internet. En esta ocasión vamos a hablar del libro de nuestro colega Carlos Facio, Terrorismo mediático, la construcción social del miedo en México, editado por Random House. Y para iniciar vamos a darle la bienvenida a Carlos. Vamos a presentarlo en este espacio. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Gracias, Carlos. Buenas noches. Aleida, Javier, gracias a ustedes por compartir este espacio. Carlos Facio es considerado uno de los analistas independientes con mayor prestigio en asuntos político-estratégicos, militares y religiosos de América Latina, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, catedrático y conferencista en diversas universidades, tanto de América como de Europa. Carlos Facio es autor de una docena de libros y folletos, entre los que destacan La Cruz y el Martillo, una biografía política del obispo mexicano Sergio Méndez Arceo, El tercer vínculo de la teoría del caos a la militarización de México, Samuel Ruiz, El Caminante, En el nombre del Padre, Depredadores sexuales en la Iglesia, y el eje Wojtyła-Ratzinger, la dictadura del Papa. Bueno, son algunas de las obras de Carlos. Bienvenido, Carlos, nuevamente. Sí, gracias. Carlos, pues felicidades por este libro. Creo que le das mucho a la sociedad mexicana, también a la academia, con este tipo de trabajos que digieres tú toda una cantidad de información, ¿no? Y nos la presentas de una forma tan sencilla y práctica para entenderla. En la contraportada del libro dice: una obra desafiante que pone el dedo en una de las llagas del convulso inicio del siglo XXI, el uso de los medios de comunicación para distorsionar la opinión pública y respaldar los intereses económicos y políticos de ciertos grupos del poder. Y así es, Carlos, así es, se encuentra este libro. La primera parte del libro, Carlos, la dedicas a el tema de la guerra imperial y la desinformación, la mentira del Pentágono como arma de la guerra, y sobre todo me gustaría, o te pediría, que nos hablaras aquí de la parte con la que inicias en el libro, de la función de la propaganda, para crear precisamente toda esta guerra de mentiras. Claro, comenzaría diciendo que el libro fue un trabajo que me encargó para la universidad, el primer rector, Pérez Rocha. Veíamos que era 2005 y veíamos que a partir de las Torres Gemelas se habían venido perfilando algunos nuevos escenarios, o viejos escenarios, pero que ahora en una clave que tenía que ver con el poder mediático, sobre todo el poder de la televisión en el mundo, pero también en México, ya con una actuación cada vez más visible del duopolio de la televisión, Televisa, TV Azteca. Eso en el contexto de una sociedad mexicana que también
había sido permeada por las políticas neoliberales. Entonces, el libro tiene que ver con terrorismo mediático, tiene que ver justamente, como dice el primer capítulo, el uso de la mentira como arma de guerra. Es decir, después de las Torres Gemelas, Estados Unidos necesita vender a su población, a la ciudadanía, las guerras que va a imponer supuestamente para hacer pagar a alguien lo que pasó en las Torres Gemelas. Sí. Para eso, para convencer a la ciudadanía, que es la que saca de su bolsillo los recursos para financiar las guerras, pero también mandan a sus muchachos que pueden morir en la guerra o llegar mutilados, después del famoso síndrome de Vietnam, sí, que generó 52.000 muertos. Es decir, para poder venderla necesitaba de una gran campaña de propaganda al interior de Estados Unidos y también al exterior para neutralizar otros gobiernos e incluso gobiernos amigos. Entonces se inicia una gran campaña de intoxicación propagandística desde el mismo día de las Torres Gemelas, y entonces lo que yo voy elaborando es justamente cómo recurro a una parte que, digamos, es el primer capítulo donde están los conceptos para tratar de aplicarse después a todos los ejes del libro que tienen que ver con México. Recurro a Noam Chomsky y a la propaganda, sí, a los orígenes de la propaganda moderna. Entonces, ¿cómo hay que crear en la población ilusiones necesarias? Ahí está también el origen de la publicidad y del consumismo masivo de nuestras sociedades capitalistas hoy. Entonces, la mentira como arma de guerra tiene que ver cómo desde un comienzo se dijo que en la campaña de intoxicación que venía para crear las condiciones para una invasión, si era necesario se iba a mentir. Pero esto lo dijo el vicepresidente de Estados Unidos, lo dijo un general del Pentágono. O sea, sobre aviso no hay disculpa, como dice el dicho, ¿no? Es decir, entonces, lo que nosotros vamos casi construyendo en tiempo real, en los días posteriores a la guerra, es el uso de la mentira por el Pentágono. Y para esto se valen de la propaganda, que puede ser tipificada como propaganda blanca, propaganda gris, sí, propaganda negra. Son la propaganda negra, que es la que utilizan justamente para las operaciones encubiertas, para la guerra psicológica. Entonces voy tratando de explicar, dar esos conceptos, pero hay otra parte que es consustancial a lo mismo, que es cómo desde el Pentágono y desde la Casa Blanca, es decir, del círculo íntimo de George Bush hijo, se va filtrando información a un medio. ¿A cuál medio? Nada menos que del New York Times, que es el medio periodístico impreso más importante de Estados Unidos, y se utiliza a Judith Miller, que era la reportera estrella de los temas de defensa, de los temas de seguridad. A ella se le filtra información y ella es la que va construyendo la mentira, mediante estas filtraciones, de que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Es decir, en base a una mentira que nosotros denunciamos en tiempo real, porque nos habían dicho que se nos iba a mentir, se fabrica una invasión. Y junto con esto, entonces, hay, digamos, un doble mensaje, hay un doble discurso que muchas veces, no solo los políticos, sino los periodistas también suelen asumir. Así es. Y que se va presentando en base a una suerte de patrioterismo reaccionario que lleva, digamos, a esto que Chomsky habla de un espíritu de manada en los medios, que todos dicen un mismo mensaje, reproduciendo justamente las categorías del poder. En este caso, las ideas que son necesarias poner ante la opinión pública para ir conformando, digamos, para ir facilitando la invasión que venía, ¿no? Entonces, bueno, Chomsky, que lo analizó justamente en la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, hacia 1917, ese es el origen de la propaganda moderna, habla de la ingeniería del consenso y el control elitista de la sociedad. Es decir, él habla de tres segmentos. Uno tiene que ver con una clase especializada, que sería la de los periodistas, la de que están en los medios, en Hollywood, es decir, todo lo que es la industria del entretenimiento hoy.
esa clase especializada hay lo que él llama, digamos, el rebaño desconcertado. Ajá. En algún momento él habla de la chusma, ¿no? Hay que mantener a la chusma a raya, la dice en plebe. otro de sus Ajá. libros. Entonces, y hay un tercer factor que son los dueños del poder, los Así amos es. del poder. Y entonces, cómo la clase especializada trabaja para mantener a la masa adormecida, a la masa atolondrada, en función del gran capital. Es decir, si la gente tiene acceso a la información como se debería, Claro. como debería presentarlo a los medios, porque los medios en su origen tenían una función social. Ujú. Si la gente se entera cómo funciona el sistema, entonces la gente tiene posibilidad de cambiar el Así modelo actual del capitalismo, Claro. tal como es depredador, como se manifiesta hoy. El capitalismo siempre ha sido depredador desde sus orígenes, pero hay momentos, por ejemplo, en el estado de bienestar, que aminora, digamos, justamente sus contradicciones o esta violencia depredadora, ¿no? Así es. Carlos, en esta primera parte del libro señalas que el propio New York Times publica el 26 de mayo de 2004 en su editorial que algunos artículos que el propio diario presentó sobre la invasión a Irak, el tema de las armas de destrucción masivas, finalmente estaban recogiendo información no confiable, de alguna manera reconocen que estos artículos estaban mintiendo. Señalas ahora que ha perdido la función social, el periodismo, estos medios, y también comentas en este libro que estamos ante una cuestión de mercantilización de la información. ¿Ante qué estamos, Carlos, en esta complicidad de los medios, New York Times en este caso, y las televisoras con el gobierno Bush, con estos intereses imperialistas? Bueno, partamos de la base de que los medios, sobre todo los grandes medios corporativos, son privados, tienen dueños, tienen un directorio de grandes millonarios, en el caso de New York Times, en el caso de las 4 o 5 principales cadenas noticiosas de Estados Unidos. Entonces, a través de los medios, lo que hacen sus propietarios son defender sus propios intereses, ¿no? En este caso, esa cita que tú haces, es decir, yo justamente, ese editorial dice, se hace un mea culpa en New York Times, y yo digo, el mea culpa hasta la guerra que viene, porque efectivamente durante la invasión a Libia, durante el actual conflicto en Siria, el New York Times sigue aplicando las mismas políticas que aplicó antes para la invasión a Afganistán, para la invasión a Irak, y que aplicó antes para la invasión o para los golpes de Estado en América Latina, para la defensa del régimen de Videla en Argentina, del golpe de Pinochet en Chile. Es decir, el esquema funciona, hay variables, pero la diferencia hoy es sí que con el aterrizaje de las políticas neoliberales en los años 90, es decir, empezaron con los golpes de Estado en Chile, en Uruguay en el 73, pero ya cuando desaparece el otro polo de la contradicción, la Unión Soviética, en los 90, ahí se produce junto con la dictadura del pensamiento único, una gran concentración de capital, incluidos los medios. Así es. Carlos, en este primer capítulo que presentas, Guerra Imperial y Desinformación, estableces toda esta parte de la propaganda y esto que nos acabas de explicar. Los capítulos que siguen vas aterrizando en casos mexicanos muy concretos, como el caso de Paco Stanley, el asesinato del que fue víctima en 99, ¿no? En 1999. En la siguiente parte del programa, vamos a un corte, te invitamos a que nos cuentes cómo construyes toda esta también show mediático, ¿no? Que establecen las televisoras en el caso Stanley y en otros tantos casos. Regresamos en un momento, no se vayan, estamos con Carlos Facio en la presentación de su libro Terrorismo Mediático.
Continuamos, UACM La Mirada y la Palabra, Rompeviento Televisión por Internet. Estamos con Carlos Facio hablando sobre su libro Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México. Comentabas, Carlos, este origen de la propaganda como parte de una guerra, como en este contexto de la guerra de baja intensidad, y cómo esto ha escalado, digamos, mientras también ha avanzado la tecnología en los medios. En la segunda parte de tu libro, desarrollas algunos casos interesantes, como el caso Stanley, el caso de la huelga de la UNAM, el desafuero. Me gustaría que acompañáramos un video que tiene que ver con el caso Stanley para iniciar el análisis sobre lo que sucede en el caso mexicano sobre el manejo mediático y la construcción del miedo. Vamos a ver este video. Imágenes en tierra, soy Eduardo Salazar. En este momento estamos viendo imágenes de lo que sucede en el Periférico Sur. Vamos a recapitular un poco. A las 12:05 el señor Stanley venía saliendo de Televisión Azteca al sur de la Ciudad de México, viajaba en el periférico a bordo de una camioneta de color negro, iba acompañado de un auto escolta. De pronto, a la altura de San Jerónimo, un individuo que aparentemente viajaba en un vehículo de color gris Jetta, portaba una metralleta y disparó una ráfaga de la misma hacia el vehículo donde viajaba el señor Stanley. El señor Stanley murió instantáneamente. El vehículo recibió 26 impactos de arma de fuego. El señor Jorge Gil, que viajaba también a bordo de esta camioneta, recibió 2 impactos de arma de fuego en la espalda. Tuvo que ser trasladado en un helicóptero de la Policía Preventiva hacia el Hospital Ángeles, donde recibió atención médica y donde al parecer, y según nos confirman, también perdió la vida Jorge Gil, quien trabajó con nosotros durante mucho tiempo en Televisa. Cárdenas, el jefe del gobierno, un señor que nos prometió y hoy lo único que le he visto hacer es formarse en otras filas de otro partido buscando ahora la grande. Usted disculpe, soy un mexicano harto de lo que estoy viviendo. Javier, muy buenas tardes, yo me despido del público y verdaderamente y de corazón, ¿sabe qué? No se deje, vale mismo, vale México, hagamos algo. Bye, bye. Así es, Jorge, gracias. Bye, bye. Gracias a nuestro compañero Jorge Garralda. Desde luego que vamos a poner en unos minutos más, aparecerán en su pantalla unos teléfonos a su disposición. Bueno, Carlos, ¿qué te provoca ver al señor Garralda haciendo este show, este escándalo bastante bufonesco, yo le llamaría? Tú nos explicas en tu libro que este año 99 es un año clave, y el caso Stanley específicamente, porque hay un punto de quiebra, un punto de partida del ataque o del uso de los medios de comunicación en un aspecto electoral, un aspecto político. Sí, ¿no? Que antes no se hubiera hecho. Ajá. Pero digamos, el libro de alguna manera hace como una parábola del 99 al 2012, o sea, de la acción ya más específica a partir de casos como el de la UNAM y como el de Paco Stanley, del duopolio de la televisión, pasando por el 2006 con AMLO, un peligro para México, hasta la conformación de la República de Televisa en 2012, ¿no? Entonces lo que nos permite ver esta recuperación del video por ustedes es como el caso Stanley, en tiempo real, lo que sucede es que en la imagen que acabamos de ver hay primero una excitación de los reporteros, y no se ve la parte que sigue después, que en realidad se está tratando de generar, se comienza a generar con Larralda y con el de Hechos, el otro muchacho, a la Torre, un clima de linchamiento contra el regente de la Ciudad de México entonces, Cuauhtémoc Cárdenas, que en 1999 evidentemente era el precandidato cantado del PRD en la campaña por la presidencia de la República en el año 2000. Entonces, lo que se intenta es generar un clima de linchamiento colectivo contra el jefe de gobierno de la ciudad, cuando en realidad no se nos habla de por qué mataron a Stanley. Es decir, desde los primeros momentos del crimen, dada la visibilidad que tuvo el hecho, de la policía del DF se comenzó a manejar la posibilidad de que él estuviera vinculado al tema de la droga.
de cómo la forma, después se sabe que varios de los disparos fueron a la cara, son un típico ajuste de cuenta entre mafiosos, entre criminales. Después se sabe cómo fue puesto por su sparring, el Besares, ¿no? Es decir, cómo él lo pone para que lo ejecuten. Es decir, sale que podía ser una venganza porque él estaba vinculado al Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuente, o al clan de los Amezcua. Nada de esto aparece ahí, y lo que aparece es justamente la creación de este clima de citación, de linchamiento contra quien iba a ser el candidato a la presidencia cantado del PRD. Simultáneamente, o en ese mismo año 99, viene el conflicto de la UNAM por el aumento de las cuotas, y entonces cómo todo el peso del Estado, a través de la Secretaría de Gobernación, que en ese momento la tenía la Bastida Ochoa, es decir, que a la postre iba a ser el candidato a la presidencia del PRI. ¿Cómo se utiliza desde Gobernación? Se hace todo un montaje contra los estudiantes a través de los medios, pero que en ese montaje participan los abajo firmantes, que no somos los abajo firmantes de la jornada, sino que son los abajo firmantes que son obispos, tanto católicos como evangélicos, que son los dueños de los medios, que son los dueños de las grandes industrias del país. Es decir, los abajo firmantes en este caso son el gran capital de México, el que se suma, los medios incluidos, al clima de linchamiento de unos muchachos que comienzan a ser llamados los pseudo estudiantes por algunos reporteros. Y entonces hay una homosintonización del mensaje. Esto lo recuperan de Goebbels, de las políticas de propaganda, que a su vez la Alemania nazi había estado abrevando las formas, las técnicas modernas de la propaganda que en los años 30 habían inventado en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hay este mismo mensaje al unísono desde todos los medios en una campaña de linchamiento contra los estudiantes como vándalos, como mugrosos? Es decir, se va generando esto en un año también, en el mismo momento que opera, hay un vínculo que se comienza a hacer en algunos medios entre la huelga de la UNAM y el PRD, ergo, a través de Rosario Robles, que después jugaría otro papel que viene reflejado en el libro también, es decir, golpear a Rosario Robles, golpear a Cárdenas candidato, se monta también en el caso de la UNAM. Y ahí vemos ya un ensayo